¿Mm? Vamos a hacer ahora y menos x. ¿Ven? Y menos x. Entonces, y dijimos que es 4, 5, 6, más, y ya al x le cambiamos el signo. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Sumamos, me quedaría 4 menos 1, me queda 3, 5 menos 2, me queda 3, 6 menos 3, me queda 3. Y bueno, lo demás se lo dejo para ustedes. La forma de operar es muy sencilla, es lo que vimos recién. ¿Alguna pregunta, duda de esto? No. No. Bien, entonces, sigamos. Bueno, acá hay un ejercicio que es interesante para realizar, ¿sí? Sobre todo cuando eh, tenemos así una expresión de este estilo, ¿sí? O sea, si yo lo hiciera con lo que venimos viendo ahora, ¿yo qué tendría que hacer acá? Yo escribiría A, que es igual a 1, 0, 1, menos, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Si yo quisiera, lo que venimos haciendo ahora, yo podría decir, bueno, hago 3 y acá tengo A, entonces pondría el vector 1, 0, 1, menos 2 veces el vector, y así lo iría haciendo, ¿sí? Ahora, en algunas ocasiones, como en esta, me conviene primero operar sin reemplazar lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo puedo decir, yo tengo 3A menos 2B más C menos 2 por 3A más B menos 2C. Entonces, en lugar de reemplazar los valores y operar, yo lo que hago es esto, hago este producto, 3A menos 6B más 3C, ¿sí? Y acá, ¿qué me quedaría? Fíjense, menos 2 por 3 me quedaría menos 6A. Menos 2 por B, menos 2B. Y ahora, menos 2 por menos 2 me quedaría más 4C. ¿Sí? Y ahora, directamente hago la operación que me diga acá. 3A menos 6A es menos 3A. Menos 6B menos 2B es menos 8B. 3C más 4C me da 7C. Y ahora sí, reemplazo y digo menos 3 por A. ¿Y A cuánto valía? 1, 0, 1. Menos 8. B, ¿cuánto vale B? Menos 1, menos 2, 0. ¿Cuánto vale C? Vale 2, 1, 3. ¿Sí? Y ahora hago esas cuentas. ¿Qué me quedaría? Fíjense, menos 3 por 1 me quedaría menos 3, 0, menos 3. ¿Sí? Acá, fíjense que yo tendría que multiplicar por menos 8 a este vector. Entonces, pongo un signo más acá y me quedaría menos 8 por menos 1 me queda 8 positivo. Menos 8 por el menos 2 me queda 16 positivo. Y por 0 me queda 0. Más. Y acá hago lo mismo, me queda 14
me queda 7, me queda 21. ¿Sí? Y ahora sumo componente a componente. Fíjense que tendría que sumar menos 3 con 8 con 14. ¿Sí? Acá me quedaría 5 más 14 y 19. 0, 16 y 7. Me quedaría 22, 23. Y menos 3, 0 y 21. Me quedaría 18. ¿Sí? Como resultado del ejercicio. ¿Se ve? Sí, sí. Hola. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que el trabajo que se ahorran es muchísimo. Si alguien lo quiere probar haciéndolo, reemplazando los valores como yo estaba haciendo acá, lo puede hacer y va a ver que va a tener que operar mucho más. Por eso, cuando tienen ese tipo de ejercicios, conviene directamente hacer las cuentas. ¿Sí? Como dice, o sea, no reemplazar el valor de A, B y C hasta que llegan a la expresión final. ¿Sí? O sea, cuando digo expresión final me refiero acá, ¿ven? Esta, y ahí sí reemplazo lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C, que es lo que hicimos en el paso siguiente. Por supuesto que si lo hacen reemplazando al principio, van a llegar al mismo resultado, pero son muchas más operaciones que van a tener que hacer y se pueden confundir. Acá tienen que tener mucho cuidado cuando tienen los signos menos delante de los paréntesis. Acuérdense la regla de los signos. ¿Eh? Bien. Bueno, acá tenemos otros ejercicios que es para calcular distancia. ¿Sí? Entonces vamos a ver un par de ejercicios, cómo hacemos para calcular la distancia. ¿Sí? O sea, me dice representar los siguientes pares de puntos y calcular la distancia. Entonces, para representar los puntos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hago mi sistemita de ejes, ¿sí? Y tomo una escala. Supónganse que yo digo que, bueno, que esta medida fuera 1, ¿sí? Entonces tengo este punto, lo tengo 1 en X y 3 en Y. Entonces, 1 en X y en Y serían 1, 2, 3. O sea que el punto está acá. ¿Sí? Este punto, ¿sí? Acá es el punto A. El punto B está 3 en X, 3 en X y 1 en Y. O sea que está acá. ¿Sí? Quiere decir que la distancia que me están pidiendo, pongámosla en otro color, es esta que está acá. Me están pidiendo de acá hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular la distancia? La distancia entre A y B, dijimos que raíz cuadrada, ¿sí? Y bueno, me fijo los componentes, ¿sí? 3 menos 1, ¿sí? ¿Qué me quedaría? 2. 3 menos 1 al cuadrado. Ven que 3 menos 1 es esta distancia que está acá. Y después tengo 3 menos 1 más. Y ahora fíjense, si yo quiero hacer en, en el eje Y, ¿sí?
¿qué me quedaría? ¿Cuál sería la distancia? Acá tenía 3 3 menos y acá 1. tenía 1. Acá tengo 1, acá tengo 3. ¿Sí? 3 menos 1, profe, también, ¿o no? Sí, 3 menos 1. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá pongo 3 menos 1, porque yo estoy tomando la distancia entre, o sea, estoy tomando la distancia desde A hasta B. O sea, tengan Perdón, cuidado, digamos desde, que va a funcionar, pero estrictamente sería 1 menos 3. Lo que tiene. por eso es lo que les iba, lo que les iba a plantear. ¿Por qué? Fíjense, cuando calculo la distancia entre dos puntos, vamos a decir entre B y A, ¿sí? Siempre se toma la distancia entre B y A, que se escribe así, como, como punto de llegada menos punto de partida. Entonces, el punto de llegada que yo tengo es B. Entonces, tendría que hacer la componente en X, que ¿cuánto vale? 3 menos 1, pero la componente en Y, ¿cuánto vale? Y vale 1 menos 3. ¿Sí? Que es lo que planteó Hernán recién. Acá no molesta porque esto va al cuadrado. ¿Sí? Lo que pasa es que después, más adelante, ustedes les van a dar 2 puntos y le van a pedir calcular el vector. ¿Sí? Entonces ahí sí tengo que tener en cuenta lo que vimos recién. Porque si toman como tomamos acá, ¿sí? Les quedaría al revés el vector. ¿Se entiende? Ay, no, profe, no entiendo. Vamos de vuelta. Cuando yo calculo la distancia, ¿sí? Entre A y B, si bien esta distancia es lo mismo si yo camino de acá para allá que si yo camino en el sentido contrario, desde el punto de vista del valor absoluto de la distancia es lo mismo, ¿sí? Si yo estuviera representando no una distancia, sino un vector, se dan cuenta que no es lo mismo, porque en un caso el vector viene para acá y en otro caso el vector va para allá. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo la distancia, la expresión que teníamos hoy, ¿cuál era? Era B2 menos A sub 2 al cuadrado más B sub 1 menos A sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo tomo a este punto, lo tomo como el B de esta expresión, el B sub 2, ¿qué sería? B sub 2 es la componente en Y. ¿Sí? Y B sub 1 es la componente en X. Entonces, este punto que está acá, el B, las componentes ¿cuáles son? En 1 son 3, es 3, pero en 2 es 1. La componente de A es 1 en 1, pero 3 en 2. Si lo estoy mirando acá, ¿no? Entonces, cuando yo reemplazo, ¿qué me quedaría? B sub 2. B sub 2, ¿cuál es? Es esta. Es 1 menos A sub 2, que es
es esta, que es 3. Eso al cuadrado. Más b sub 1, que es 3, menos a sub 1, que es 1. Eso al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora que llegué, bueno, acá me quedó 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Perdón, acá me quedó menos 2 al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Pero como está al cuadrado, me queda 4 más 4, raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, esto me queda raíz de 8. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, ahora sí, profe. O sea, lo que, hizo hincapié Hernán es que si bien acá ustedes pueden poner 3 menos 1, lo voy a poner en color, acá, en esta parte, esto, se puede poner 3 menos 1, porque está al cuadrado, pero ojo, porque cuando después tengan que calcular un vector entre dos puntos, no vale ponerlo en cualquier sentido. ¿Sí? Y el sentido, la orientación que se le da, es esa que les decíamos hoy, punto de llegada menos punto de partida. O sea, si fuese un vector, o sea, ya sería mucho más grave porque quedarían apuntando, digamos, para el otro lado. Claro. Pero, O sea, acá digamos, le va a dar lo mismo. este planteo que le hacemos, a ver, desde el punto de vista de las cuentas, sí, las cuentas van a terminar dando lo mismo porque termina estando elevado al cuadrado. Es decir, es el mismo peligro que cuando uno hace el I1 menos I0 de las rectas, pero con la salvación que si en la recta uno se equivoca, sonó porque le da el signo opuesto. En cambio, acá el cuadrado me salva. Pero ¿qué ocurre? Si esta, por ejemplo, les toca en una pregunta teórica, ya sea en el parcial o en el oral para la promoción, lamentablemente, si dicen 3 menos 1, uno le tiene que decir que está mal. ¿Sí? Entonces, más que nada, si bien la cuenta va a dar lo mismo, para que quede claro, digamos, la idea. ¿Y cómo identificar el punto SA? ¿Y cuál es el de partida y cuál es el de SA, digamos? Dice la distancia de A a B, B sería el de llegada y A el de partida. Ah, listo. El tema es que si vos, suponete que vos lo tomás al revés y decís, calculo de B a A. Entonces, los dos se te van a cambiar. O sea, si vos hicieras al revés, te va a quedar A2 menos B2 al cuadrado, ¿sí? Más, para que lo pongo acá abajo. O sea, si lo hicieras al revés, te quedaría la distancia entre B y A, ¿no? Te quedaría raíz cuadrada de quién. Y ahora te quedaría A2 menos B2 al cuadrado más A1 menos B1 al cuadrado. Fíjate que en ningún caso es como que se te puede cambiar. Con lo que hicimos hoy, que le habíamos escrito 3 menos 1 el segundo, es como que habíamos cambiado el orden acá. ¿Sí? Fíjate que ahora también te va a quedar uno de estos negativo. ¿Se ve? O sea que nosotros lo Sí, que sí. tenemos que prestar mucha atención es los datos con los que nos pide. O sea, en este caso, si es B menos A o si es A menos B. Más que nada para más adelante después tenerlo en cuenta cuando Sí, hagamos con los vectores, digamos, por eso, la para expresión que vas a identificar. usar, por eso, la expresión que vas a usar generalmente es la que yo te puse, bueno, la que vimos en la presentación, que, de nuevo, vos podés tomar esta que está acá o la anterior, para la distancia entre dos puntos. Pero lo que sí fíjate es que vos tenés, si acá tenés A2, acá tenés A1 y le restás los componentes de B. Si lo tuvieras al revés, vas a tener
B2 menos A2 al cuadrado más B1 menos A1 al cuadrado. O sea, de nuevo, tenés B2 y le restás A2, tenés B1 y le restás A1. Lo que no tenés es en un lado B2 menos A2 y en el otro lado A1 menos B1. Eso no. Mezclado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, este es un ejemplito para calcular. Ariel. Vamos a ver. ¿Algo que que quieran preguntar mientras? No, 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 gracias. No. Bueno. Igualmente lo que estamos viendo esta semana, quizás ya vieron los videos, pero no les debería de resultar demasiado complicado porque después de esto faltan los dos productos, el escalar y el vectorial, y ya está. O sea, no hay Bueno, mucho. Sí, no sé si lo viste, pero te había mandado un mensaje. Sí, no lo vi. Pero creo que ya lo habíamos visto. O sea, justo había empezado un tema nuevo. No, sí, ibas a empezar algo nuevo. Bueno, listo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. No, yo les pregunté recién y no había, mientras no estuviste. Bueno, entonces, eh, vamos a ver lo que se denomina producto escalar. O sea, nos dan dos vectores, ¿sí? Fíjense que son dos vectores de componentes A sub 1, A sub 2, A sub n, y otro vector de componentes B sub 1, B sub 2, B sub n. Entonces, el producto escalar también lo pueden encontrar, dependiendo del texto, como producto interno o también producto punto. Y se define así, ¿sí? Es decir, ustedes tienen el vector A, ¿sí? Lo de producto punto, justamente, ven, se indica con un punto entre los dos vectores. Y fíjense lo que pasa. Se multiplica componente a componente, ¿sí? Y este producto, ¿sí? Todos los productos que quedan, esos se suman entre sí, y eso da como resultado un número, ¿sí? Como da un número, y a los números también se los llama escalares, es por eso que también el título ese de escalar. No sé por qué lo de producto interno, no sé si Bornán sabés. Sí, Esa porque no la sé. se le llama así, digamos, porque en realidad ellos van a ver, va a estar relacionado con lo que ustedes van a ver en la tercera unidad que se llama productos vectoriales, que básicamente, bueno, no me quiero adelantar demasiado, pero vieron que, por ejemplo, nosotros vimos las matrices, que uno puede sumar matrices del mismo tamaño y multiplicarla por un escalar. Entonces, cuando en la tercera unidad
el conjunto de matrices, por más que sean matrices, se les va a llamar vectores como una generalización, y al escalar se le va a seguir llamando escalar. Entonces, se le llama producto interior en el sentido de que si el resultado de la operación se va o no del conjunto de escalares. Entonces, cuando yo multiplico, si se va o no del conjunto de los vectores. Entonces, en ese caso, cuando yo multiplico, en este caso que serían dos vectores, me da un número, me estoy yendo del conjunto. Entonces se le llama interior en el sentido de que queda dentro del conjunto de escalares. Bueno, y después el otro, que vamos a ver ahora dentro de un ratito, que se llama vectorial. Como yo multiplico, van a ver que vamos a multiplicar dos vectores y me da un vector, entonces como se va del conjunto de los números, es decir, para darme un vector, entonces por eso algunos le llaman exterior también. Es por eso, digamos. Básicamente depende si el resultado de la operación o no es un número. Cuando es un número se le llama interior porque queda en el conjunto de escalares, y cuando me da un vector o una matriz o lo que sea, se le llama exterior porque se va del conjunto de escalares. Ok, gracias, Hernán. Pero bueno, probablemente fue una explicación que a estas alturas no ayudó demasiado. Bien, entonces, veamos un ejemplo. Tengo dos vectores, los quiero multiplicar, y lo que hago, ¿qué es? Bueno, multiplico componente a componente, ¿ven? El 3, que sería la componente, o sea, acá, ¿sí? Yo podría llamarlo la primer componente o la X. A esta la podría llamar componente en Y, componente en Z, ¿sí? También podría decir que esta es la componente 1, la componente en 2, la componente en 3. ¿Sí? Pero lo que hago es multiplicar componente a componente. Entonces multiplico el 3 con el menos 1. ¿Ven? Después a eso lo voy a sumar a lo que me dé, lo que multiplique el menos 2 por el 2 quintos. ¿Ven? Y a eso lo voy a sumar a lo que me dé el 1/3 multiplicado por 6. Entonces hago los productos y después sumo. Y bueno, me da un número. ¿Sí? Cosas importantes que, por ejemplo, fíjense, producto escalar les da un número, un escalar. Porque después a veces hacen un producto escalar y les queda un vector. Y entonces después el planteo es, pero me equivoqué, no me di cuenta. No, de nuevo, es un error de concepto, porque un producto escalar da un escalar, no da un vector. ¿Sí? No es que me equivoqué en una suma, no, es más grave. Bueno, ¿se vio cómo es el tema del producto escalar? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, hay algunas propiedades que cumple el producto escalar. Por ejemplo, estas, ¿se acuerdan? O sea, si yo hago el vector A por el vector B, es lo mismo que si hago el B por el A, o sea que es conmutativa. Y esta, fíjense, yo hago el producto escalar de A por la suma del vector B más C. Bueno, es lo mismo que si hago A por B y a eso le sumo A por C. ¿Sí? O sea que puedo distribuirlo al producto escalar respecto de una suma de vectores. Acuérdense que acá A, B y C son vectores, ¿no? Y de la misma dimensión. Acuérdense, lo mismo que pasaba con la suma. Yo no puedo hacer el producto escalar de dos vectores que tengan la misma dimensión. Bien, la otra, fíjense, si yo hago el producto... Profe, disculpe, Sí, le hago sí, una sí, decime. consulta porque estaba tomando apuntes. ¿Puedo Dale. distribuir el producto escalar por la suma de vectores? Que sería B y C, entonces vectores, y el A sería el producto Otro escalar. vector. Ah,
O sea, sería algo así. Suponete que el vector A fuera 1, 2, que B fuera -1, -3, y que C fuera 1, 1. ¿Sí? Lo que te dice esto es que vos podés hacer, vos fíjate, si haces B más C, ¿qué te da? ¿Sí? Si haces B más C te da 0 acá, la primer componente, ¿no? Porque es -1 más 1, Sí, 0. Y la otra te queda Menos -2. ¿Sí? Y ahora esto te dice, bueno, ahora haces el producto A por, vamos a sacarle ya, vamos a ponerle el valor. Haces 1, 2 por 0 menos 2. Eso te daría, bueno, acá 1 por 0 te da 0, menos 2 por 2 que te da 4. O sea, esto te da -4. ¿Sí? Bien, lo que te dice el teorema es que vos podés hacer primero A por B. Fíjate, si haces A por B, ¿qué te queda? Si haces A por B, te queda, vamos a escribirlo, 1, 2 multiplicado por -1, -3, ¿no? Fíjate que te queda 1 por 1, por -1, -1, menos 6, ¿no? Te quedaría -7. Sí, Ahora, cuando haces A por C, ¿qué te quedaría? A por C. Te quedaría A, que es 1, 2, multiplicado por 1, 1. Fíjate que te queda 1 por 1, 1, más 2 por 1, que es 2. Te queda 3. O sea que ahora tenés que sumar AB, ¿ves? AB más AC. ¿Cuánto te queda eso? menos Menos 4. 7 más 3 te queda -4. Que es lo Claro. mismo que te daba, que te dio haciendo directamente la suma primero y la multiplicación después. ¿Sí? O sea, es Sí, una sí. propiedad que tiene el producto escalar. Bien. Después, si haces el producto escalar de un vector por sí mismo, eso te va a dar mayor o igual a 0. ¿Sí? El caso que te va a dar igual a 0 es si el vector A fuera el vector 0, ¿no? Porque 0 por 0 te va a dar 0. Ahora, si fuera otro valor, te va a dar mayor que 0. Bien. Después hay bueno, se define como norma de un vector, ¿sí? Fíjense que dice norma o longitud de un vector. Fíjense que, ¿se acuerdan cuando hacíamos valor absoluto que poníamos el número o la letra poníamos entre dos barritas? Bueno, fíjense que ahora la barrita es doble. Cuando aparece esa barrita doble, estamos hablando de norma o longitud de un vector. Y fíjense que acá lo que tiene es la raíz cuadrada de de la suma del cuadrado de los componentes. ¿Sí? Bien. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos hace un ratito distancia entre dos puntos, ¿se acuerdan que era la raíz cuadrada de quién? De dos puntos, ¿sí? Poníamos b sub 2 menos b sub 1 al cuadrado más. Fíjense que si ustedes tomaran, si esto lo tomáramos como, supónganse, si este fuera el origen de coordenadas, el 0, ¿sí? Y ustedes toman, este fuera el 0 y toman un punto acá, el A, y calcularan la distancia entre A y 0, les quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Sí? Sería de A sub 1 menos 0 al cuadrado, más A sub 2 menos 0 al cuadrado, más, y así. Tengan en cuenta que yo no puedo graficar n dimensiones. Acá lo que hice fue graficar 3 dimensiones. ¿Sí? Pero digamos, por eso esa norma también
la puedo tomar como la longitud de un vector. ¿Se ve? Sí, profe. De nuevo, es respecto del origen, ¿no? O sea, un vector que está con centro en el origen, porque ahí es donde desaparece esta componente, ¿no? ¿Y si fuera otro número, profe? Y si fuera otro número, no sería la norma del vector. O sea, sería la distancia de entre dos puntos. Ah, ¿Sí? El caso sí. particular. Por eso, norma de un vector o también se llama longitud de un vector. Pero, ¿cómo lo vemos que la longitud del vector? Bueno, porque la otra componente es 0. Y para que sea 0, tengo que estar hablando de que está, uno de los puntos está en el origen. ¿Sí? Ahora bien, vector unitario. Se dice que un vector es unitario cuando cumple que la norma del vector da 1. ¿Sí? O sea, ¿cómo sé que un vector es unitario? Si la norma del vector da 1. O sea, si yo hago la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes y eso me da 1, significa que el vector es unitario. ¿Se entiende? Esa es una definición. Después otra es que si yo tengo un vector y lo multiplico por un número y a eso le calculo la norma, es lo mismo que si yo le calculo la norma al vector y lo multiplico por el valor absoluto del número. ¿Sí? Ese es otro teorema que tenemos. Ah, y acá se me corrió, pero bueno. Acá lo que me dice es que cualquiera sea el vector x, que es distinto de 0, el vector, ahora se los escribo acá para que se vea, o sea, el vector 1 sobre la norma de x multiplicado por el vector es un vector unitario. Por favor, esto téngalo presente porque en algunos ejercicios de parciales o finales les piden, les dicen, bueno, dado el vector tal, calcular el vector unitario. ¿Sí? O necesitan el vector unitario para hacer algo. Y lo que tienen que hacer es al vector que les den, dividirlo por la norma del vector. Profe, ¿podría Sí, hacer algún ejemplo de ese como para sí. que lo Déjame visualice? mirar si no tengo uno puesto. No, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Sí. O sea, suponete que vos tuvieras el vector A, ¿no? Que fuera -2, 1, -3. Y querés calcular la norma de A. Bueno, qué es lo que tenés que hacer? El cuadrado de cada uno de los componentes. -2 al cuadrado más. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada de quién? Acá tengo 4 más 1 más 9, ¿no? O sea que esto me quedó raíz de 14. Sí, Bien. Ahora me dicen, calculame un vector que tenga la dirección de A, pero que sea unitario. APA. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago al vector A, lo divido por la norma de A. Entonces, ¿cómo me quedaría? Y me va a quedar -2 sobre raíz de 14. 1 sobre raíz de 14, -3 sobre raíz de 14. Y ustedes me pueden decir, ¿y yo cómo sé que eso es unitario? Bueno, si este vector yo digo que es unitario, lo llamo B,
¿Qué condición cumplía un vector unitario? Tenía que dar 1. Exacta, la norma de La B norma me es- tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, veamos si la norma de esto me da 1. La norma de esto va a ser menos 2 sobre raíz de 14 al cuadrado, más 1 sobre raíz de 14 al cuadrado, más menos 3 sobre raíz de 14 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Esta raíz de 14, o sea, yo tengo un cociente acá, ¿no? Todo elevado al cuadrado. O sea que yo esto lo podría poner como la raíz de menos 2 al cuadrado arriba y abajo directamente pongo 14, porque abajo me quedaría raíz de 14 elevado al cuadrado. Me quedaría 14. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Más 1 al cuadrado sobre 14, más menos 3 al cuadrado sobre 14. ¿Sí? Pero ¿cuánto me da esa cuenta? Fíjense, yo tendría la 14 sobre raíz, 14. exactamente, porque me queda esto que me queda 4 sobre 14, más 1 sobre 14, más 9 sobre 14. ¿Sí? Eso me queda raíz de 14 sobre 14 y eso es 1. Por lo tanto, el vector este es unitario. Mejor dicho, ¿no? ¿Y cómo lo obtuve? Al vector A lo dividí por la norma de A. ¿Se ve? Sí, profe, ahí fue como que lo entendí con el ejemplo. Bien, Gracias. bárbaro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, fíjense que ahora a la norma de A la vamos a poder usar también como para calcular la distancia entre dos puntos, ¿ven? O sea, yo tengo la distancia entre dos puntos A y B, la norma de la diferencia entre A y B me va a dar la distancia entre A y B. Piensen que cuando ustedes hacen esta cuenta, cuando ustedes hacen A menos B, les termina quedando un vector. ¿Sí? Les quedan las componentes de un vector. ¿Hola? Sí, sí. Sí. Ah, bien. Bueno, acá hay algunas observaciones, que es un poco lo que veníamos viendo hoy. ¿Ven? La norma de A menos B es lo mismo que la norma de B menos A. ¿Por qué es esto? Y por los cuadrados. Yo acá adentro podría cambiar, ¿ven? O sea, acá, estos cuadrados yo podría escribir B1 menos B sub 2, menos A sub 1. ¿Ven? B2 menos A sub 2. Entonces lo que estoy haciendo es justamente esto. Yo puedo escribir A menos B y calcular la norma, o B menos A y después calcularle la norma. ¿Mm? Son propiedades que tiene la norma de un vector. Bueno, y esto es un poco lo que yo me adelanté, que es, si B vale 0, entonces esa distancia que calculan es la distancia de A al 0, sería la norma de A, entonces la norma de un vector es su distancia al 0. ¿Sí? Bueno, este es otro teoremita que aparece, que es, si ustedes a la norma le elevan al cuadrado, es lo mismo que la norma de un vector al cuadrado más 2 veces
el producto de A por B escalar más la norma de B al cuadrado. Como binomio cuadrado. Es una especie de binomio cuadrado, sí, que tiene Sí. por ahí Digamos, la más que forma ver se con el... parece, digamos, no sé exactamente un binomio porque de un lado tenés vectores y en el otro tenés números, pero sí, la idea es, como forma, O sea, el formato es similar, pero digamos la explicación es diferente. igual, digamos, eso es algo importante desde el punto de vista teórico, o sea, Sí, el libro porque hace las demostraciones en el medio y lo usa bastante, pero ustedes si tienen que calcular una norma al cuadrado, no lo hagan así, hacen la norma y elevan el resultado al cuadrado y se acabó. Pero digamos, eh, sí es interesante que funciona y como vos decías, que se parece, al menos la forma, la estructura se parece al cuadrado del binomio. Profe. Ah, no, nada, listo. Ah. Una pregunta, bien. si tenés una norma de, o sea, de A más B, puedes hacer A más B y ahí hacer la norma del vector que te dé. Si vos tenés que hacer la Claro, norma sí, de A más B, claro, haces A más B y después le haces la norma al resultado. Y en la resta no, o sí. En la resta lo también, o mismo. sea, lo que pasa que O sea, en lo de arriba, por en la ejemplo. resta en realidad es esto mismo que tenés acá en esta pantalla. Lo que pasa que particularmente cuando vos haces una resta de vectores, eso te representa, cuando vos haces A menos B, eso te representa un vector que te une A con B. Entonces, por eso cuando vos haces la norma de la resta, además de poder hacerlo como vos decís, coincide numéricamente con la distancia entre los dos puntos. O sea, porque A menos B, el que está entre las barras, es un vector que conecta, que empieza en B y termina en A. Y cuando vos le haces la norma a eso, te queda la distancia. O sea, la distancia entre A y B es lo que mide un vector que conecta A con B. Esa sería, digamos, la idea. Pero desde el punto de vista de las cuentas sería lo que vos decís, haces la resta, te va a quedar un vector nuevo y a ese vector le haces la norma. Pero en un examen o en la actividad hay que hacer así con la raíz cuadrada o hacemos la resta y sacamos la norma. Lo que pasa es que, digamos, vos haces la resta y cuando le quieras sacar la norma vas a tener que hacer forzosamente la raíz cuadrada. Es decir, porque Ah, claro, claro. si vos haces la resta, ponele, si vos tenés el vector 1, 2 y le restás el vector 3, 5, te da un nuevo vector que es menos 2, menos 3. Ahí todavía no tenés norma, tenés el vector resultado. La única manera de sacarle la norma a un vector es a través de la raíz cuadrada. Sí, aguantá un segundo porque no me acuerdo si te había puesto algún ejemplo de esto. O sea, para no complicarte la vida con las cuentas. Cuando vos haces la norma, cuando vos haces la resta, el resultado te da un vector. Y la norma tiene que ser un número. Entonces, para pasar del vector a la norma, tenés que usar eso de la raíz cuadrada. Suponete que vos tenés estos dos vectores. Lo que pasa es que fíjate que te dice, ahí no te habla de vectores, te habla de puntos. O sea, te dice la distancia entre A y B, ¿sí? Es la norma de A menos B, ¿sí? Y después te pone raíz cuadrada de A1 menos B1 al cuadrado más A2 menos B sub 2 al cuadrado más A sub 3 menos B sub 3 al cuadrado, ¿sí? Ahora, vos esto podés decir, bueno, a ver, ¿cuánto es A menos B? A menos B, ¿cuánto vale? Y 1 menos 1 me da 0. 2 menos 1 me da 3. Y 3 menos 2 me da 1. Entonces, para que ya la norma de A menos B, yo digo que la raíz cuadrada de quién. Y bueno, ahora pongo 0 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó? Acá tengo 3, acá tengo 9 más 1, 10, es raíz de 10.
O sea, lo podrías mirar así. Cuando vos usás la fórmula esa que dice A1 menos B1 al cuadrado más A2 menos B2 al cuadrado, es como que calculás la distancia entre los dos puntos sin hacer la diferencia, o la diferencia está metida en el medio. Y si no, la otra técnica es la que hizo Ariel abajo. O sea, ese 0, 3 y 1, el 0 ya es A1 menos B1, el 3 ya es A2 menos B2, y el 1 ya es A3 menos B3. O sea, de una manera vos aplicás la fórmula y no te enterás, digamos, cuál es el vector resta. Te da la distancia directamente. Y en la otra, cuando haces el 0, 3 y 1, y después le aplicás la norma, primero calculás la resta, o sea, vos ves cuál es el vector que conecta A con B, y a ese vector le calculás la norma, y como ahí te mostró Ariel, da lo mismo por los dos. Claro, o sea, en un caso podés aplicar la fórmula, como te dice ahí, y en el otro caso se la resta y después calculás la norma. ¿Sí? Sí, entendí. Porque vos fíjate que en definitiva, lo que tenés acá, esto, es un vector. Es el vector A menos B. Entonces, vos podés hacer con los dos puntos, reemplazar los componentes o directamente hacer la operación primero y después calcular la norma. A ver, podría ser, qué sé yo, un ejercicio donde te tiren acá un valor de K. Entonces, bueno, por ahí te conviene hacerlo de alguna manera diferente. No sé, estoy pensando algún ejercicio que se les pueda ocurrir a Adriana, pero en el 90% de los casos, 95% de los casos, directamente lo sacás haciendo así. Lo importante es que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Sí, entendí. Gracias. Bien. Otra cosa importantísima que después aparece de acá hasta el final. Si yo tengo un vector y tengo un número real, ¿sí? Se define como múltiplo escalar de ese vector al producto de ese vector por ese número real. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo tengo dos vectores, A y B, que son vectores de Rn, se dicen paralelos cuando uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Es decir, que si A es paralelo a B, entonces existe un número C tal que A es igual a C por B. ¿Sí? Esta va a ser la condición que ustedes van a usar cuando les pregunten si dos vectores son paralelos o les pregunten, bueno, tenés tal vector, dame un vector paralelo a ese. ¿Sí? O sea, esto lo van a usar de acá hasta el final. Bueno, otra cosa que ocurre, ¿cuál es? Que 0, o sea, el vector 0, es paralelo a cualquier vector A. ¿Por qué? Bueno, porque 0 es igual a 0 por A. O sea, el CS y por otro lado, A es paralelo a A. ¿Y por qué? Bueno, porque A va a ser igual a 1 por A. ¿Sí? Bueno, acá se me corrió otra vez, pero no importa. Si ustedes tienen dos vectores, A paralelo a B, ¿sí? Y ocurre esto, bueno, si C es mayor que 0, se dice que son concordes. ¿Qué significa? Si este es A, B va para el mismo lado. Si fuera menor que 0, se dice que son discordes. ¿Qué significa? Que A va para allá, pero B viene para acá. ¿Eh? O sea, en este caso que está acá, C es mayor que 0. En este caso que se vio acá, C es menor que 0. Por eso van en sentido opuesto. Pero los dos son paralelos, ¿ven? Hola, hola. Sí, Sí, profe. sí, se escucha, profe. Ah,
Profe, ¿qué sería Bien. uno positivo o uno negativo? ¿O Exacto. va? C mayor que 0. En los vectores no podemos decir que uno es positivo o otro es negativo. ¿Sí? Ah, Lo que está. sí, lo que tenemos son, o sea, el C es el número, un número real. Entonces, si el número real es mayor que 0, los dos vectores van a ir para el mismo lado. Son paralelos, pero van a ir en el mismo sentido. ¿Sí? Ahora, si el valor de C, que yo lo multipliqué para encontrar el paralelo, es negativo, los vectores van a ir uno para un lado y el otro para el otro. ¿Sí? O sea, son opuestos, son paralelos, pero el sentido es opuesto. Acá tenés un ejemplo. ¿Ven? Yo tengo un vector X que es 1, 2 y tengo el vector Y que es 3, 6. Entonces, son paralelos, ¿por qué? Porque Y es igual a 3 por X. ¿Ven? Si yo hago 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. ¿Ven? Entonces, el que tengo acá abajo, este sería el vector X, y el que tengo acá, que es el más grande, sería el vector Y. Ahora, de nuevo, ¿ven? Tengo el mismo vector X, pero ahora tengo el vector Y que es menos 3, menos 6. Entonces, ¿qué pasó? Ahora el número por el cual lo multipliqué es menos 3. Entonces, acá tengo este que está acá es el vector X y este que va para el otro lado es el vector Y. Que acá está puesto como A y como B, pero porque está sacado de otro lado el dibujito. ¿Eh? ¿Se ve? Sí, sí, profe. Bien. O sea, profe, a nosotros nos pueden Sí. dar el C para que encontremos, digamos, un No, valor generalmente de... te van a dar, Ah, no, te van a dar vectores y te van a preguntar si son paralelos. y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Claro, o sea, por ejemplo, suponete yo te digo, a ver, dado el vector A, que es 1, 3, el vector B, que es 3 menos 9, ¿es paralelo? Entonces vos tenés que hacer, ¿vos qué harías? Bueno, si son paralelos, quiere decir que A es igual a C por B. Entonces, A, la primer componente, ¿cuánto es? 1 igual a C por la primera componente del B, que es 3. Y la segunda componente del A es 3, igual a C por menos 9. Entonces, si yo despejo C de acá, ¿cuánto me da? 3, No, si despejo C me da un tercio. un tercio, perdón. ¿Sí? Pero si la despejo de acá, ¿cuánto me da? Menos un tercio. Menos un tercio. Porque paso el menos 9 dividiendo, me queda menos un tercio. Entonces, fíjate, este C es distinto de este. Como son distintos, los vectores no son paralelos. Claro. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, sí, sí. ¿Eh? Bien. Bueno, acá viene una cosita que la vemos, no la vamos a ver en detalle porque después la vamos a ver de nuevo. Pero bueno, aparece ahora. Que se llama, es una combinación lineal. Que cuando ocurre, cuando yo tengo, ¿ven? X1, X sub 2, X sub M, me dice que son M vectores de Rn y tengo C1, C2, Cm, números reales, ¿no? Se llama combinación lineal de esos vectores. ¿Ven? ¿A quién? ¿Ven que es un vector que está formado por esos otros vectores multiplicado por un número? Cuando un vector se obtiene o se puede obtener como la suma de otros vectores multiplicado por números, se dice que ese vector es una combinación lineal de los otros vectores. Ese C1, C sub 2, C sub M se llaman los coeficientes de la combinación lineal.
Bueno, después hay lo que se llama versores de RN, ¿sí? O versores estándar de RN. Fíjense, por ejemplo, el E1 es un vector muy particular. Se llama versor porque bueno, lo de versor estándar tiene que ver que después terminan generando RN, pero bueno, no lo vamos a ver ahora porque se nos va a complicar. O sea, fíjense que tiene, la primer componente vale 1 y todas las demás componentes valen 0. Ese es el E1. El E2, la primer componente vale 0, la segunda vale 1 y todas las demás valen 0. ¿Sería como la matriz unitaria, una cosa así, profe? ¿O nada que ver? Claro, si vos los No, pusieses como- sí, o sea, son vectores, pero dale, si vos dale. los pones como columnas de una matriz, sí te queda la identidad. Ah, la identidad. Claro. Bueno, sí, también. Que fíjate el último, el E sub n, ¿ves? Tiene la componente en n, nada más. Bueno, cada uno de estos se llama versores estándar de RN. Y lo que te dicen es que cualquier vector que vos tengas, lo podés escribir como una combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? Vos fijate, creo que puse un ejemplo. Acá está. ¿Ves? Vos suponete que tenés este vector, el 3 menos 2, 1. Entonces, ahora estos que están acá, son los versores para R3. ¿Ven? ¿Ven que tienen primer componente? Este sería el E1 para R3, este sería el E2 para R3 y este sería el E3 para R3. ¿Mm? Entonces, fíjense, si yo multiplico a E1 por 3, ¿qué pasaría? Tengo solamente acá me queda valor en 1. Acá me queda 0 y 0. Si multiplico al menos 2 por este vector, ¿qué me va a quedar? 0 acá, acá me va a quedar menos 2 y acá me va a quedar 0. O sea, es lo que está escrito acá abajo, ¿ven? Cuando hago los productos, el primer producto, me queda así. El segundo producto, me queda así. Y el tercer producto, me queda así. Entonces, fíjense que me volvió a dar el mismo número, el mismo vector. Eso es lo que dice. Y fíjense que si ustedes al versor estándar le calculan la norma les va a dar 1. O sea que son versores unitarios, ¿no? O vectores unitarios. ¿Alguna pregunta de esto? Yo, profe, una pregunta. Sí. Entonces los versores, sí, los versores serían como una especie de vectores, un tipo. Son vectores, sí, sí, son vectores. Son vectores con la particularidad que vimos recién. O sea, por ejemplo, el versor L1 para R3, ¿no? Es 1, 0, 0. Si fuera el E2 para R4 sería 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Es como que agarrás el vector y lo ampliás. Pones 1, 0, 0, 0, 1, 0. No, 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 pará. No es que son, a ver, son versores. A ver, Hernán, ayúdame. A ver, A ver, ¿cómo lo definí? o sea, son unos vectores muy particulares en el sentido de que, supongamos el caso de R3, que por ahí estamos más acostumbrados. Ahí, como decía Ariel, tenés L1 sería el 1, 0, 0. L2 sería el 0, 1, 0 y L3 sería el 0, 0, 1. ¿Sí?
Entonces, esos vectores, la particularidad que tienen es que con ellos uno puede generar cualquier otro, en este caso de R3. Porque imagínate que vos quieras hacer el vector 5, menos 7 y 2. Entonces, como tenés que tener un 5 en la primera coordenada, multiplicarías al primero por 5. Después, como tenés que tener un menos 7 en la segunda, multiplicarías al E2 por menos 7, y como tenés que tener un 2 en la tercera, multiplicarías al E3 por 2. ¿Sí? Entonces, con cualquier punto que a vos se te ocurra de R3, podés hacer ese chiste, podés multiplicar la primera coordenada del punto por E1, la segunda por E2 y la tercera por E3, y siempre obtener cualquier punto de R3 en función de los tres versores estándar. Entonces, básicamente la importancia que tienen es que son la manera más fácil de generar todos los puntos de R3. ¿Cómo se generan? Como ves que acá vos tenés L1 por un número, L2 por un número y L3 por un número, eso es un ejemplo de lo que Ariel mencionó en una diapositiva anterior que se llamaba combinación lineal. Entonces, poniéndolo en una oración, sería que los versores estándar son la manera más fácil de generar todos los puntos de Rn con combinaciones lineales. O sea, dicho de otra manera, si querés, vos podés generar cualquier punto de R3 como una combinación lineal de E1, E2 y E3. ¿Por qué? Porque como cada uno de los versores estándar tiene un 1 en una única posición, entonces cada uno de ellos me genera del punto de R3 una sola de las tres coordenadas. E1 me genera el 5, E2 me genera el menos 7 y E3 me genera el 2. Y después cuando lo sumo me queda el punto total. ¿Sí? Precisamente por eso es que el 1 va cambiando de lugar. Porque si yo los pusiese siempre el 1 en la primera posición, nada más me generaría vectores que tengan una componente, un número en la primera posición y 0 las otras dos. Entonces, a propósito, la posición del 1 va cambiando para que puedan generar todos los puntos del espacio Rn entero. ¿Pueden llegar a pedir entonces un versor de E2 nada más? Que, no sé, nos dan el A igual a 5, menos 7,2. Y nos dicen que pongamos el versor de E2. ¿Puede ser o no? Sí, o sea, el versor E2, si vos estás trabajando en R3, siempre va a ser 0, 1, 0. O sea, lo que te pueden Claro, pedir, esto no cambia. claro, lo que te pueden pedir, Es- pero es- no ahora, sino en el capítulo 3, es decir, lo que va a entrar en el segundo parcial, lo que sí te pueden llegar a pedir es cómo vos generás el 5, menos 7 y 2 con E1, E2 y E3. Es decir, te van a decir cómo generás un determinado punto de R3 a partir de los versores estándar. Y vos tendrías que poner esa descomposición que está ahí. A partir de uno solo del E2, por ejemplo, no, porque, o sea, con el E2 solo vos hay dos coordenadas que no las podés generar. ¿Sí? Y no tiene mucho sentido que te pregunten quién es E2, porque 2 no cambia de identidad, es siempre aquel que tiene el 1 en la segunda posición. A lo sumo cambia que L2 en R3 es el 010 y L2 en R4 es el 0100. Se agrega una coordenada más porque cambia el espacio. ¿Sí? Claro, no, lo que pasa es que es como que no entiendo para qué nos sirve ahora, O sea, o no por estoy ahora, entendiendo. digamos, sería lo que le dije, que eso si quieren lo repetimos porque por ahí no estuvo claro, pero la idea sería que esos tres versores estándar son la manera más fácil de generar con sus combinaciones lineales todos los puntos, en este caso eran de R3. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? En lugar de, porque en un principio, suponete que vos querés todos los puntos de R3, antes de hablarte de los versores eso, vos tenías que tener en una bolsa todos los puntos de R3. Pero ahora si alguien te pregunta, ¿habrá alguna manera más fácil, sin tener que yo recordar los infinitos vectores de R3, no sé, de generarlos de alguna manera con menos información? Y la respuesta es que sí, que vos podés generar cualquier punto de R3 solamente trabajando con los versores estándar y multiplicándolo por números reales. ¿Sí? Eso sería
cierto modo una idea. Pero digamos que es un concepto... Sí, ahí lo entendí, más que nada porque para ver cómo nos pueden llegar a pedir Claro, por a ahí esta en altura, las a esta altura actividades. no, porque básicamente después todo el capítulo 3, que es lo de espacios vectoriales, se basa en cuestiones como esto. Particularmente a esos versores que vos tenías ahí, le vamos a dar un nombre muy particular que es conjunto de generadores, ¿sí? Y es más, ese va a ser un conjunto de generadores el más fuerte de todos, que se llama base. Y ahí sí lo vamos a trabajar, lo vamos a dar vuelta para adelante, para atrás, lo vamos a plantear con sistema de ecuaciones lineales. Por ahora vos pensalo como que son los 3 vectores más simples de R3 con los que vos podés generar todos los otros. ¿Y cómo los generás? Con combinaciones lineales, es decir, multiplicando por un número y sumando. ¿Sí? Independientemente de que el concepto de combinación lineal por ahí es medio raro para ustedes, siempre que les hablen de combinación lineal piensen multiplicar por un número y sumar. O sea, involucra esas dos operaciones. Gracias. Pero, digamos, tampoco se sientan mal porque por ahí es un concepto que está tirado a esta altura como medio de prepo, como para decir algunas cosas en la teoría, pero podría tener una explicación un poco más profunda que la que da el libro, ¿sí? Pero es Sí, un concepto difícil de entender. Las cuentas no, pero por es eso. difícil de entender el concepto. De hecho, el libro vuelve después con el, o sea, lo volvemos a ver. O sea, Sí. pero bueno, vamos a seguir así, vemos que nos están quedando poco tiempo y tenemos unos temitas para ver. Otra definición tiene que ver con la de punto medio, ¿sí? Si tenemos dos puntos distintos de Rn, fíjense que me dice con n menor o igual que 3. El punto medio del segmento AB va a ser el punto definido de esta manera, ¿sí? Un medio de la suma de A más B. ¿Cómo hallamos el punto medio de un segmento? Bueno, tengo 1, 3, 2, menos 2, 0, 4, ¿sí? Si quiero hallar el punto medio, ¿qué hago? Hago esa suma, la multiplico por un medio y el resultado que me dio es el punto medio de ese segmento. Es una definición, la de punto medio. Bueno, acá tienen algunos ejercicios. Después verifiquen los ejercicios que había para hacer, ¿sí? Yo la verdad que no me los acuerdo, ahora no los anoté, pero digamos, tenía para hacer los ejercicios. Sí, en general los de demostrar no van a los únicos. Exacto, sí. Ahí está la aclaración, la mandó Adriana. Después, suma de vectores. ¿Sí? Lo tienen explicado en el libro, creo que había un video, pero bueno, yo tengo un vector, ¿sí? Tengo otro vector. Fíjense qué pasó acá. Una paralela a cada uno de esos dos vectores. Bueno, la diagonal de ese paralelogramo que me quedó formado es la suma de los dos vectores que tenía. Por otro lado, si uno estos dos extremos, el punto donde me corte acá va a ser el punto medio que vimos recién. ¿Sí? Si tuviera que hacer la resta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en lugar de tomar el vector x, tomo el vector menos x y hago exactamente lo mismo. Paralela, paralela, y ahí voy a tener el x menos y. Yo acá hice solamente uno, no hice más. Bueno, acá, por ejemplo, tienen un ejemplo de una suma de vectores. Tengo el vector 2, 1, tengo el vector menos 1, 3, ¿sí? Entonces, paralela al vector 2, 1, paralela al vector 1, 1, 3, y la diagonal, que es el 1, 4, me da
la suma de los vectores. ¿Mm? Es una aplicación gráfica de lo que hicimos analíticamente. ¿Sí? Acá tenemos otro caso. ¿Ven? Si en el anterior, en lugar de sumar los vectores, hacía la resta. Entonces, ven, en lugar de usar el -1, 3, tengo que usar el opuesto. Que el opuesto será 1 menos 3. De nuevo, paralela a cada uno de los vectores y ahí tengo el resultado. ¿Ven? El 3 menos 2, que obviamente me da lo mismo que si lo hago en forma analítica. Acá está hecho en forma analítica, sumando las componentes. 2 más menos 1 es 1. 1 más 3, 4. Pero acá lo tienen hecho en forma gráfica. ¿Sí? Esto lo tienen en el libro. Inclusive tienen... Después, Ariel. Esperamos 30 segundos a ver si vuelve y si no yo les muestro lo último que faltaba, que es producto vectorial. ¿Algo que quieran aclarar de lo que estuvimos charlando recién? ¿O de lo que dijo Ariel? No, no, Hernán, por ¿No? ahora no. Ok. ¿A dónde nos cortamos? Cuando terminaste el ejemplo de la resta. Bueno, vamos entonces. Producto vectorial. Claro, esa no llegaste ni a Bueno. mostrar. Ok, entonces producto vectorial. Primero, se aplica solo para vectores de R3. ¿Sí? Entonces tengo dos vectores, A y B. El producto vectorial viene dado por... Se arma, fíjense, en la primera fila, escribimos E sub 1, E sub 2, E sub 3, que son ¿qué cosas? Son esos versores que vimos hoy. ¿Mm? Después, segunda fila, A sub 1, A sub 2, A sub 3, que son las componentes del vector que está al inicio del producto vectorial. Y luego, el otro, las componentes del otro vector. ¿Mm? Entonces, el producto vectorial viene dado por esta expresión. Si ustedes se acuerdan, es exactamente igual a cuando hacíamos el producto vectorial. ¿Ven? Si yo tacho la fila y la columna, es A2 por, A2 por B3 menos B2 por A3. Les quiero hacer una aclaración. En el libro, acá les aparece un más, pero le cambia el signo a esta expresión. Acá le aparece un menos y acá les aparece un más. Yo prefiero dejarlo con el menos y así no se tienen que acordar que acá tienen que cambiar los signos. ¿Se entiende? Si lo miran en el libro, van a encontrar que el libro tiene un más acá. En el libro se van a encontrar con un más acá, pero se van a encontrar que acá hay un más y acá hay un menos. O sea que en definitiva es lo mismo. ¿Sí?
Ahora vamos a ver un ejemplito, ¿ven? Por ejemplo, si yo tengo que hacer el producto vectorial entre estos dos. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Ven? Fíjense, este que está acá, este E1, ¿se acuerdan que valía 1, 0, 0? Entonces, si yo lo multiplico por 5, me quedaría una componente solamente ¿a dónde? Acá, la componente que es el 5. Acá me parece que tengo un 2 de más. Y No sobra va. un 2. Que está acá, sería 0, 1, 0. Entonces, cuando multiplico por 2, me queda este 2. Y este que está acá es 0, 0, 1. Entonces, cuando lo multiplico por menos 3, me queda este que está acá. ¿Ven? ¿Se entiende? Lo fundamental de esto es, Sí, primero... ahí, ya que está, perdón, porque un dale. chico lo preguntó en el chat. Sí, es Laplace lo que está hecho ahí, Juan. O sea, en el planteo que está ahí Sí, arriba. exacto. Acá es exactamente Laplace. Lo que pasa que en el libro, ¿sí? En el libro, lo que hace es, por eso les digo, fíjense en el libro que acá les aparece un más, acá les aparece un menos y acá les aparece un más. Es lo mismo, pero en el libro es como que toma positivo, positivo, positivo. O sea, el libro lo acomoda para no poner los menos y que ustedes como que se memoricen esa fórmula, pero creo que es mejor como lo puso Ariel, que sepan que están haciendo Laplace básicamente y listo. Sí. Exactamente, y no tenés que acordarte que tenés que cambiar, que acá tengo que sumar y en el otro tenía que restar. ¿Sí? El resultado da exactamente igual, ¿eh? No cambia. Bueno, lo que les decía, acá lo importante es que esto es un vector. ¿Sí? Que es la gran diferencia. ¿Sí? Y que se tiene que expresar de esta manera, así. No lo pueden dejar así, porque hay gente que lo deja ahí y está mal, porque hay que dejarlo así. El vector que les dio. Porque hay gente que lo deja expresado así, pues no sabe cómo seguir, desgraciadamente. Por eso se los aclaraba recién, cómo se opera. ¿Sí? Bien, y después tenemos algunas propiedades del producto vectorial. Ven que me dice vectores A, B, C de R3 y un número real K, propiedades. Bien. El resultado que me da, ese vector que me da, es ortogonal tanto al vector A como al vector B. ¿Sí? Después van a ver más adelante que ustedes necesitan encontrar un vector ortogonal a un plano. Bueno, si ustedes toman puntos del plano y definen vectores y hacen el producto vectorial de esos vectores, podrían encontrar el vector normal al plano. Acá esto está mal, acá va un signo menos. ¿Sí? O sea, A vectorial B no es igual a B vectorial A, es igual a menos B vectorial A. O sea, el producto no es conmutativo. ¿Sí? Lo que sí es distributivo. ¿Ven esas propiedades, las que están abajo? Sí. Pero acá ojo que esta es menos. Eso significa que, por ejemplo, cuando hacen el producto vectorial, ojo que si tienen que hacer A vectorial B, en el determinante va E1, E2, E3, después acá va A1,
A2, A3, y en la tercera columna, en la tercera fila, va B1, B2, B3. ¿Sí? Y si me lo pidieran al revés, me pidieran hacer B por A, sería al revés. ¿Sí? No es conmutativo, acuérdense. ¿Qué más? Bueno, después otra propiedad que tiene... Ah, esta es otra importante, la última. Yo le diría que lo más importante que tienen acá, que van a usar, es esta. Bueno, esta que me olvidé, le puse mal el signo. Y para mí es esta, la otra que es importante. ¿Sí? Que si hacen el producto vectorial de dos vectores y le da 0, significa que los vectores son paralelos. Es la segunda forma que tienen para saber si los vectores son paralelos. El único problema es que solo la pueden usar en R3. O sea, si le pidieran vectores paralelos en R4, no pueden usar esto porque no pueden hacer el producto vectorial en R4 o en R2. Ahí tienen que seguir usando el A igual a C por un B. Bueno, este es una... A ver, si ustedes tienen dos vectores, A y B, y hacen, acá dice producto escalar, pero es producto vectorial. Vectorial, sí. Y hacen, acá es producto vectorial. ¿Sí? O sea, ustedes hacen el producto vectorial entre dos vectores. Y después a ese resultado que le dio, a ese vector que les dio, le calculan la norma del producto vectorial, les va a dar el área del paralelogramo que forman esos dos vectores. O sea, les da esto que está acá. ¿Sí? Eso lo tienen demostrado en el libro. ¿Mm? ¿Sí? O sea, la norma del producto vectorial les da el área del paralelogramo que forman los dos vectores que usé para hacer el producto vectorial. Y después, que con esto terminamos, producto mixto. O sea, si tienen tres vectores A, B y C de R3, el producto mixto se define de esa manera. ¿Ven? Es un producto vectorial y al resultado le aplico un producto escalar. Y eso me da un número. ¿Sí? Porque o sea, el vector B por el vector vectorial, el vector C, me da un vector. Pero escalar por el vector A me da un número. Para hacerlo, se hace así. ¿Ven? El mismo determinante que hicieron hoy, pero en lugar de poner E1, E2, E3, la primera fila va el vector A, las componentes. Después, fíjense, el vector B, vector C. ¿Sí? Después vamos a hacer algunos ejemplos el jueves en la parte de donde vemos ejercicios. Bueno, y como representación de este producto, representa el volumen de un paralelepípedo que tiene la base dada por estos dos vectores y la altura A. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirve también? Más adelante les pueden preguntar si le dan tres vectores y le preguntan si son coplanares. Si este producto mixto diera 0, significa que los vectores son coplanares, que están en un mismo plano. Bueno, creo que con esto terminamos. Estos son los ejercicios.
y terminamos. Bueno, no sé qué pasó con la cámara, pero se me murió. Ay, a ver, ahí agarró. Bueno, cortamos acá. No sé, hay alguien en el chat, pero no sé si ya vos contestaste. No, no, ya lo contesté, ya lo contestamos. Ok. Bien, entonces, ustedes tienen todo el material. El jueves nos vemos y bueno, aprovechen a anotarse dudas, preguntas, todas las consultas que quieran, así se sacan las dudas. Aparte apuntando ya también a la actividad 2, ¿no? Aprovechen por ahí a preguntar alguna cosa que les pudo haber quedado, no sé, que de las que vimos, que les haya quedado por ahí media descolgada.